¿Qué tal están? Un gusto de saludarlos de nuevo. Bueno, vamos a hablar de otro tema interesante hoy. Hemos venido hablando de diferentes temas con un carácter muy coyuntural y el de ahora, por supuesto que no es la excepción. Les saluda a Wilfredo Martínez, soy médico naturópata y antes quiero recordarles que no vayan a olvidar suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Bueno, ansiedad, ese es el tema del que vamos a hablar. Y usted dirá, ¿de qué hace un naturópata hablando de la ansiedad? Que no son ellos que solamente tratan los problemas de salud con plantas, con hojitas, con semillas, con aguas. No, se equivoca. Es que el primer naturópata que existió se llamaba Hipócrates, padre de la medicina. Y de hecho dijo, deja que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y los médicos naturópatas de hoy lo mismo le decimos al paciente. Procure ver mejor comiendo muchas frutas y verduras amarillas. Detenga los problemas de cáncer comiendo mucha fruta y verdura de color rojo. Aumente los niveles de electrolitos usando agua de mar. O sea, estamos hablando exactamente lo mismo. Estamos en consonancia con el padre de la medicina. Así que no tiene nada de extraño el que también le demos seguimiento a las afirmaciones del mismo padre de la medicina, Hipócrates, cuando dijo que antes de curar el cuerpo hay que curar las emociones. Es más, cuando en una ocasión habló del cáncer, dijo, el cáncer es la enfermedad del alma o la enfermedad de las emociones, quiso decir él. Entonces no estamos fuera de contexto los naturópatas cuando hablamos de este tipo de temas, tal como del que vamos a hablar en esta ocasión, ansiedad. Han aumentado, amigos, los niveles de ansiedad. De hecho, los neurólogos, los cardiólogos, los psicólogos y los psiquiatras son los que tienen la mayor cantidad de datos estadísticos respecto al aumento que ha tenido esta afección alrededor del mundo. Cada país reporta datos espeluznantes, sobre todo por las condiciones coyunturales que recientemente nos ha tocado vivir, como en el caso de la pandemia provocada por el COVID-19. Y seguimos, y la ansiedad continúa, porque como dicen que no se sabe cuándo va a dejar de existir el virus. Es más, un exfuncionario del Ministerio de Salud de El Salvador dijo en una ocasión, hay que acostumbrarnos a andar con la mascarilla para siempre. Esto es grave, porque en marzo tuvimos un año de cuarentena en El Salvador, o no de cuarentena, sino de que las normas, las limitantes para cuidarnos de esto, pues prácticamente habían iniciado. Así es que la ansiedad la vamos a tener, creo que por muchísimo tiempo, pero obviamente va a depender de cómo la estemos manejando. ¿Qué es la ansiedad? Vean, amigos, la ansiedad, aunque puede tener diferentes definiciones, es un síntoma o un sentimiento de miedo, de pánico, de temor, de inquietud. Estos pacientes lo ven todo negro, o todo lo ven muy gris o muy nublado y no le encuentran dirección a las cosas. Es un sentimiento de miedo, temores y muchos otros elementos que se agregan. Y es interesante que cuando estemos haciendo alguna valoración respecto a de si alguien es ansioso o no, pues hay que ver sus comportamientos, hay que ver cómo son sus actitudes. Y aquí sí es donde vamos a definir bastante respecto a los signos y a los síntomas que estas personas presenten en algún momento, que pueden ser una señal de alerta para llegar a entender que podríamos estar sobre la fase de una ansiedad bastante complicada. Intranquilidad, preocupación excesiva, tensión nerviosa, irritabilidad. Esas son características bastante pronunciadas en las personas con ansiedad. Se les tensan los músculos. Vienen a la clínica con alguna frecuencia y cuando tocamos la zona de hombros o trapecio, eso parece madera, demasiado duro. Estas personas llevan muchas veces, amigos, meses y hasta años cargando con toda esta situación. Muchas veces porque no han soltado lo que tienen o lo que sienten. Otra característica, otro signo
el insomnio. Tienen sueños intranquilos, muchas veces no pueden manejar las fases del sueño. Estos pacientes o duermen demasiado o casi no duermen o les cuesta conciliar el sueño. Otra característica, los pacientes con ansiedad procuran no socializar con nadie. Tratan de mantenerse lo más al margen posible. No hablar con la gente, se encierran prácticamente en su propio mundo y eso es bastante delicado, pero aquí es donde sí se espera que la familia pueda tomar algunas medidas para protegerse en ese sentido. El nerviosismo, ya sea un ruido, de pronto un cohete, escuchan una sirena, alguien toca la puerta de forma desmedida, algo se cae, estos pacientes saltan y saltan y saltan. En las noches, de hecho, no tienen sueños tranquilos y muchos de ellos tienen el famoso síndrome de la pierna inquieta por lo mismo, porque no pueden controlar todo eso. Temblores en sus miembros inferiores. Muchas veces incluso con temblores en cuello, en las cervicales, donde ya aparece una distonia cervical. Son movimientos involuntarios que se podrían estar presentando en algunos casos. En algunos otros casos aumenta el ritmo cardíaco y esta es una característica bastante común. De hecho, hay un principio que dice que la solicitud ansiosa enferma el corazón. Entonces es bastante típico el hecho de que los pacientes que son muy ansiosos lleguen a ser hipertensos, ¿verdad? Sobre todo porque no logran manejar ciertos elementos de su contexto emocional. Entonces el detonante final, la forma en la que se somatiza, que llamó Paracelso, la forma en que se somatiza la ansiedad es provocando hipertensión arterial. Fíjese cuánta cosa se desencadena como producto de la ansiedad. Las sensaciones de peligro inminente son otras, pero esa es una sensación de que algo va a ser catastrófico. Los pacientes con ansiedad tienden a ser muy excesivamente dramáticos a veces ante ciertos acontecimientos que quizá ni van a llegar a pasar, pues, pero ellos lo ven así. La debilidad, la fatiga, el cansancio, los temores, esa es parte de esas características. ¿Tratamiento para eso? Sí. Y aquí sí que dependiendo del nivel, del grado de gravedad, puede ser psicofármacos coadyuvado con psicoterapia cognitivo-conductual probablemente. Así es que busque ayuda, no se quede así nomás. Si no, no va a salir de esa situación. Y no olvide, es más barato prevenir que curar.